Buenas tardes, me voy a presentar, soy el doctor Plácido Antonio Gallegos, jefe del Servicio de Gastroenterología del Sanatorio Allende en la sede Nueva Córdoba. Y el tema que me voy a referir hoy es la prevención del cáncer de colon, en especial en esta fecha, ya que mañana se conmemora, ¿no es cierto?, el Día del Cáncer de Colon. Como les estoy explicando, ¿verdad?, el tema al que me referí es prevención. Es muy importante que tengan en cuenta al final de la conferencia que hagan preguntas, ¿no es cierto? Todas van a ser contestadas en lo posible, más si les surgieron, si ya las tenían de antes mejor, y si les surgieron dudas durante la conferencia. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones generales respecto al cáncer de colon, y vamos a decir que es el segundo cáncer en frecuencia, tanto en el hombre como en la mujer, después del cáncer de mama en la mujer y después del cáncer de próstata en el hombre. Por lo tanto es un cáncer bastante frecuente. En Argentina mueren más de 1.300 personas por año por esta afección, y en el mundo mueren más de 1.500 personas por año por este tipo de tumores. Afecta tanto, ¿no es cierto?, a hombres como mujeres por igual. Otra cosa importante es que si se detecta a tiempo, se cura en el 90% de los casos. Por eso, digamos, es el motivo de esta charla, que hagamos prevención para evitar llegar a un cáncer avanzado o a un estadio 4 en donde ya no es curable. Pero si lo detectamos a tiempo, podemos prevenir y podemos hacer la curación del tumor. Es muy importante que tome conciencia la población en general de todas las recomendaciones que voy a pasar enseguida, para que de esta manera se evite llevar a un tumor avanzado en el cual ya no tengamos soluciones. ¿Cómo hacemos, no es cierto, la prevención? La prevención la hacemos fundamentalmente con algo que llamamos screening los médicos, que es un término en inglés, pero que significa que toda persona que no tenga síntomas, pero tenga 45 años de edad, sea hombre o mujer, debe empezar sus estudios, ¿no es cierto?, del colon, es decir, que no haya tenido ninguna molestia intestinal, ni ninguna deposición con sangre, es decir, nada, absolutamente ningún síntoma referido al colon. Debería consultar a un médico especialista, gastroenterólogo, o a su clínico, o a su cirujano, a quien considere su médico, digamos, de cabecera, y este médico debería solicitarle una videocolonoscopía para ver, ¿no es cierto?, cómo está el colon. ¿Por qué? Porque se ha visto que a esta edad ya comienzan, ¿no es cierto?, a aparecer lesiones que son precancerosas o premalignas, que son los pólipos. Tenemos que recordar que los pólipos, ¿no es cierto?, cuando los encontramos por un estudio que hoy en día cada vez es más frecuente, que se llama videocolonoscopía, encontrar estos pólipos es muy importante, y extirparlos más y estudiarlos desde el punto de vista anatomopatológico también, porque esto nos va a decir si el paciente iba a ser un cáncer de ese pólipo o no. Lo fundamental entonces es encontrarlos y también es extirparlos, es decir, resecarlos. Todos los métodos de pesquisa que existen para el cáncer de colon en realidad son buenos, pero por supuesto que el gold standard, como decimos nosotros, o el patrón oro, es la videocolonoscopía, porque es verlo directamente al pólipo, ver la cantidad de pólipos que tiene, ver la forma que tiene, el tamaño, las características, la ubicación, el número de pólipos, ver si es resecable o no por endoscopía. Todo eso nos da la colonoscopía. Pero existen también, si yo estoy en otro lugar en donde no conste con una colonoscopía, otros métodos que puedo hacer también el diagnóstico de cáncer de colon, de pólipos de colon, como son la radiografía de colon por enema, como son también un estudio virtual del colon por tomografía, y también, si yo quisiera estudiar en la población en general, ¿no es cierto?, haría algún método que me diga si esta gente tiene riesgo de tener un pólipo de colon grande o tener un cáncer de colon, buscando, por ejemplo, sangre oculta en materia fecal. Pero por supuesto que si yo estoy en un lugar donde conste con la colonoscopía, debería ser una colonoscopía. Por eso el mensaje para prevenir el cáncer de colon es decirle al paciente que concurra a su médico a que le solicite cuando cumpla 45 años una colonoscopía, y decirle al médico que atiende a ese paciente que cuando su paciente cumpla sus 45 años, sea hombre o mujer, le solicite una colonoscopía. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para el tumor de colon? Los factores de riesgo para el tumor de colon son la edad, como ustedes ven. Acuérdense que la OMS comenzó primero, ¿no es cierto?, aconsejando estudios endoscópicos a los 55 años de edad. Después esto lo pasó a los 50 años de edad, y actualmente
toda persona que tiene 45 años de edad ya debe hacerse un estudio de su colon. También es importante la historia personal de cáncer de colon en su familia, es decir, si ha tenido hermanos o su padre o su madre han tenido, quizás sea conveniente empezar los estudios antes de los 45 años de edad. También si posee alguna enfermedad inflamatoria, como son la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son enfermedades que si llevan larga data, es decir, que si llevan, digamos, son crónicas, como sabemos, pero llevan bastante tiempo de conocida esta enfermedad, pueden evolucionar en algún momento al cáncer de colon. Por eso los controles allí deben ser más frecuentes. Si ha recibido alguna irradiación pelviana, si tiene alguna poliposis colónica familiar, o si tiene, ¿no es cierto?, prevalencias de adenomas, ¿no es cierto?, en estudios previos. Fíjese que si nosotros encontramos a una persona que nunca le hicimos ningún estudio endoscópico, o sea, una colonoscopía, y el paciente tiene 70 años, tenemos 50% de posibilidades de encontrar un adenoma, que son las lesiones polipoides que se transformarán después en un tumor de colon. Bueno, ¿qué otras medidas generales deberíamos usar nosotros para prevenir, ¿no es cierto?, la aparición de pólipos o la conversión de estos pólipos en cáncer de colon? Como siempre es muy importante consumir una dieta que sea pobre en carnes rojas, pobre en grasas, rica en fibras, ingerir alimentos que sean ricos en calcio, hacer una vida saludable, es decir, no hacer sedentarismo, y realizar actividad física, evitar el tabaco y también evitar el alcohol. Bueno, tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que hoy en día, a pesar de que se conocen muy bien los pólipos que van a avanzar hacia una enfermedad maligna y los que no, hay dos tipos de pólipos, porque esto se los cuento porque seguramente ustedes, algunos de ustedes ha ido a algún momento, se hizo una colonoscopía, le extirparon un pólipo y el médico le informa, no, usted tiene un pólipo que es hiperplásico, nunca va a tener problema. O sea, eso significa que ese tipo de pólipo no va a evolucionar hacia un tumor maligno, hacia un cáncer. Pero si le dice que tiene dos opciones, es decir, si tiene un pólipo mixto, es decir, tiene un pólipo hiperplásico pero con focos de adenoma, ese sí podrá evolucionar a un tumor de colon, o si le dice que es un pólipo adenomatoso también. Porque acuérdense que la secuencia de los pólipos para terminar después en un cáncer es larga, más o menos lleva entre 8 y 9 años, pero el pólipo primero empieza a ser nada más que un adenoma, después va a ser un adenoma con displasia de bajo grado, después displasia de alto grado y después un carcinoma in situ. Bueno, les recuerdo una vez más, ¿no es cierto?, al final de la conferencia, revisar las preguntas que ustedes consideren pertinentes, sobre todo ahora que voy a tocar un tema que es el seguimiento, es decir, como les estaba contando, me hicieron una colonoscopía, me extirparon un pólipo y ¿cuándo me van a citar de nuevo? ¿O por qué me citan tan pronto? ¿O por qué me dicen a los 5 años? ¿O por qué me dicen que dentro de 6 meses? Todo esto va a depender de cómo estaba su colon en primer lugar. Si estaba bien limpio, es decir, hay una clasificación que nosotros llamamos de Boston, en donde le ponemos 3 puntos al colon derecho, 3 puntos al colon transverso y 3 puntos al colon izquierdo en limpieza. Y por supuesto que si empezamos a encontrar variables en donde, por ejemplo, el colon derecho no estaba limpio, le empezamos a poner un 2 o un 1. Entonces, mientras más lejos esté del 9/9, estemos por ejemplo 4/9, quiere decir que no era un colon absolutamente limpio. Por ende, esto implica que podemos dejar lesiones planas, que no las hayamos visto en ese momento, y eso va a hacer que como médico de cabecera o gastroenterólogo de cabecera le recomiendo a mi paciente, no, su control va a ser dentro de 1 o 2 años, no le puedo dar 5 años porque no estaba impecable su colon para el estudio, y podemos no haber advertido lesiones que después avancen y después encontrarnos dentro de 5 años con alguna otra novedad, por supuesto no buena. Otra cosa muy importante es que se conste, ¿no es cierto?, con una torre de endoscopía de las de última generación, en donde podamos ver imágenes que muchas veces se nos pasaban en los endoscopios más antiguos. Estas nuevas torres constan, ¿no es cierto?, de un sistema de coloración electrónica que nos hace diferenciar muy bien, ¿no es cierto?, si estamos en presencia de un pólipo o no, sobre todo cuando las lesiones son planas, porque produce como un teñido electrónico. También es muy importante que el médico sea experto en el manejo de la colonoscopía, por ende tiene que tener llegadas a ciego superiores al 90%. Llegadas a ciego quiere decir que recorre el colon en toda su extensión y que tiene que realizar ciertos protocolos como son una retirada desde el ciego hasta el ano en 6 minutos. Es decir,
que sea una retirada, digamos, bien lenta y bien exhaustiva, observando todos los segmentos colónicos para que no dejemos ninguna lesión que pudiera no haber sido observada y que debió ser extirpada. Perfecto. Todo esto lleva a qué? Esto lleva a que el seguimiento, ¿no es cierto?, nosotros podamos dar, no le encontramos nada, tenía un colon 9/9, es decir, con un Boston, una escala de Boston con un puntaje máximo, bien limpio. Se realizó el estudio en forma exhaustiva y con un buen aparato, con un endoscopista experto, le podemos dar perfectamente al paciente 5 años y quedarnos tranquilos. Cuando empezamos a sacar lesiones, que ya van a ver ustedes que existen lesiones que son planas, o pólipos planos, o pólipos que son con pedículo, o pólipos que son sésiles, de acuerdo al tamaño y lo que nos informe la anatomía patológica, de acuerdo a la ubicación, de si nos quedamos seguros que le extirpamos todo o no, de acuerdo a si se encontró, por ejemplo, un carcinoma in situ o no, esto va a hacer que los controles endoscópicos sean mucho más frecuentes. Es decir, hay una gama en el seguimiento de cada paciente que va a ser muy distinta a otros pacientes. Es decir, no es lo mismo encontrar un pólipo de un centímetro de diámetro que yo lo extirpé a un pólipo superior a los 2 centímetros y que también lo encontré y lo extirpé. ¿Por qué? Porque los pólipos que superan los 2 centímetros de diámetro son los sospechosos de tener en algún grado, ¿no es cierto?, cierta degeneración hacia el cáncer, es decir, cierta proliferación hacia el carcinoma in situ. Por eso que les decía que al principio es importante la forma, la cantidad, el tamaño, la ubicación y el tipo de lesión que vamos a encontrar. Bueno, un mensaje que yo les quería, recuerden todo esto, si nosotros no observamos todas estas cuestiones, de que el colon esté limpio, de que lo realice un profesional, ¿no es cierto?, que sea experto, de que tengamos una buena anestesia, que tengamos un ayudante experto para la resección de los pólipos, esto lleva a que no realicemos buenos procedimientos, por ende dejemos de ver lesiones que existen y por ende aparezcan problemas que decimos nosotros, como son, por ejemplo, un cáncer de intervalo. Un cáncer de intervalo es cuando un endoscopista no hizo una buena colonoscopía de calidad, dejó de observar una lesión, ¿no es cierto?, que a lo mejor era una lesión plana porque el paciente no estaba bien limpio o porque retiró en forma muy rápida el endoscopio, y el paciente, cuando lo citan al control dentro de 5 años, nos encontramos con que ya tiene un cáncer. Por eso todas estas cosas son muy importantes, ¿no es cierto?, que contemos con todos los requisitos. Muchas veces nos ocurre a nosotros que el paciente se despierta, va acompañado con el familiar, le decimos que no ha estado buena la colonoscopía porque no hemos podido llegar al final, porque su colon derecho, que es lo que más ocurre, estaba sucio o tenía materia fecal sólida, y por ahí el paciente lo entiende muy bien y otras veces reacciona mal porque dice: yo me preparé, pero resulta que no hizo la dieta, o yo sí me preparé, hice la dieta, pero resulta que es un constipado crónico. Todo esto hay que tomarlo muy bien porque nos lleva, ¿no es cierto?, a que nosotros como médicos prestadores de este estudio tenemos que además ser responsables, ¿no es cierto?, ante el paciente y ante su familia, de que le estamos dando una seguridad en el tiempo para el próximo control. Lo mismo, ¿no es cierto?, nosotros los que estamos haciendo la endoscopía con el resto de compañeros que nos pidieron los estudios para que él le informe al paciente, ¿no es cierto?, con cierto grado de certeza de que ese paciente no va a correr ningún riesgo si se hace el estudio, por ejemplo, dentro de 5 años. Bueno, recuerden entonces las preguntas, no sé si las han ido elaborando, ya las tenían, porque seguramente cuando terminemos la charla, que ya estamos a punto de terminarla, van a surgir y va a ser un placer contestarle todas las dudas que ustedes tengan. ¿No? Bien. Vamos a ir a algunas de las preguntas que nos han llegado, por ejemplo. No tengo la... Acá. A ver un segundo. Ya me pasa por el sistema la pregunta acá, la colaboradora, y les vamos a responder. ¿Están? Bien. Acá me hacen una pregunta, disculpen la demora. Si no tengo ningún síntoma, ¿debo realizarme igual estudios de control? Bueno, eso yo creo que lo dije muy claro, que sí, justamente el screening es: yo no tengo ningún síntoma y debo realizarme a partir de los 45 años
una colonoscopia. Perfecto. Otra pregunta que me hacen es, doctor, ¿el síndrome de colon irritable con diarreas frecuentes son factores predisponentes para desarrollar esta enfermedad? No. Justamente el síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy frecuente, es un trastorno funcional del colon, en donde generalmente el estrés tiene como órgano de choque el colon, y esto produce en los pacientes que tengan, ¿no es cierto?, dolor o distensión, dolor y distensión sobre todo, y que puede tener alternancia evacuatoria o no, y esto no tiene absolutamente nada que ver con una evolución hacia el cáncer de colon. Lo que pasa es que si viene una persona que tiene 50 años y tiene síntomas de colon irritable, ¿verdad? No síntomas mayores, no digo que tenga deposiciones con sangre, ni que tenga antecedentes familiares de cáncer de colon, solamente que tenga, por ejemplo, cambio evacuatorio, no es lo mismo que si viene una persona de 20 años y tiene esto. En la persona que tiene 50 años estamos obligados a estudiarle el colon para que no nos dejemos de observar alguna lesión que a lo mejor estaba produciendo esto, mientras que en la persona joven será muy factible que esto sea algo funcional y no encontremos ningún tipo de lesiones. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Espero que haya sido completa la respuesta para lo que me preguntaron. Acá me preguntan, mi padre falleció de cáncer de colon. Esta es una enfermedad hereditaria y cada cuánto tiempo se debe realizar una colonoscopia. Bueno, si su padre falleció de colon y su padre falleció, digamos, a una edad, digamos que es hereditario en un porcentaje entre el 15 o el 20%, no es hereditaria 100%. Pero por supuesto que las personas que tienen carga hereditaria para el cáncer de colon deben ser, digamos, más estrechamente observadas o estudiadas que las que no tienen antecedentes familiares. Pero fíjense que el cáncer de colon no ocurre, ¿no es cierto? Digamos, si hacemos una torta en donde representamos la herencia y el resto de cosas que yo aconsejé para la prevención que no se cumplan, la herencia no se lleva el mayor porcentaje en esta torta gráfica que represente como causal de cáncer de colon. Y cada cuánto se tiene que hacer estudios, como yo le decía, si por ahí existen casos que no son tan típicos, por ejemplo hay personas que tienen un cáncer de colon, tienen 32 años y hicieron un cáncer de colon, cosas que no son muy frecuentes, pero que ocurren. Es muy importante que a estas personas le empecemos a hacer el estudio 10 años antes de cuando su padre o su madre tuvo el cáncer de colon. Es decir, que si una persona, supongamos su papá, hizo un cáncer de colon a los 32 años, al hijo le deberíamos empezar a hacer a los 22 años una colonoscopia, si bien se trata de un caso excepcional, pero por las dudas por el antecedente familiar. Por eso ven que todo esto es bastante elástico y no se ajusta siempre a lo mismo. En términos generales, ¿no es cierto?, es a los 45 años comenzar, pero cuando tenemos casos excepcionales, como les dije antes, tiene una enfermedad inflamatoria intestinal u otro tipo de afecciones, bueno, comenzamos antes con los controles e inclusive son más seguidos los controles. Otra pregunta es, mi hijo a los 8 años tuvo sangrados intestinales espontáneos, le realizaron una colonoscopia, pero continúa teniendo algunos sangrados en momentos de mucho estrés. Hoy tiene 14 años, la pregunta es si debería realizarse otra colonoscopia. Bueno, es un caso, es una pregunta bastante buena, porque por más que sea tan chico y tenga 14 años, la proctorragia, que generalmente le llamamos los médicos, que es el sangrado, ¿verdad?, con alguna deposición, generalmente va la deposición y después va el sangrado, debe ser estudiada. Es decir, es un síntoma mayor que no podemos obviarlo. Es decir, a mí me viene una persona joven y tiene un cambio de hábito intestinal, o tiene dolor de abdomen, o tiene distensión, no sería, ¿no es cierto?, algo alocado no estudiarlo. La podría esperar, pensaría que es algo funcional, lo medicaría y vería cómo responde. Pero a mí me cae, por más que tenga 14 años, deposiciones con sangre, en un chico que ya tuvo antecedentes de hacerlo, yo sí le haría otra colonoscopia porque debería descartar, quizás más que pólipos en el colon o que un cáncer, quizás descartar una enfermedad inflamatoria. O sea que sí amerita hacerle en ese caso, ¿no es cierto?, una colonoscopia. Otra pregunta que tenemos y que nos llega acá a la mesa es, ¿el cambio de color en las deposiciones es un síntoma válido para realizarme una colonoscopia? El cambio de color no sé a qué se referirá. Si tenemos cambio de color, si se ponen negras, ¿no es cierto?, las deposiciones, nosotros los médicos le llamamos melena, eso generalmente es una hemorragia digestiva alta, es decir, o está sangrando algo de su estómago o su intestino delgado. Entonces
sería también para estudiar no solo su colon, sino también el tubo digestivo alto. En cambio, si el cambio de color se refiere a que yo vea sangre, sí, se debe hacer una colonoscopia porque indudablemente hay algo cercano ahí que está sangrando y generalmente es en el colon. Bien, tenemos, ¿no es cierto?, algunas preguntas más que han hecho. Dice que me dicen acá, ¿no es cierto?, unas preguntas que hay, muchas personas están preguntando por el tema síntomas. Bueno, esta pregunta es muy importante. Recuerden que el tema síntomas, por eso yo les hablé recién de screening. Screening es, yo le hago una colonoscopia a una persona que tiene 45 años y que no tiene absolutamente ningún síntoma. Nosotros, para llegar y prevenir el cáncer de colon y evitar llegar a un estadio tardío de en donde ya no tenemos muchas soluciones, tenemos que estudiarlo a los 45 años y sin síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas y tiene más de 45 años, generalmente ya tenemos algún cáncer y depende de los síntomas que tenga, puede ser avanzado o no. Entonces recuerden, como dije al principio en las consideraciones generales, este es un tumor que detectado a tiempo, en el 90% de los casos se cura, pero si ya encontramos un tumor que es estadio 4, es decir, que ha dado metástasis al hígado, se ha ido a los ganglios o a órganos vecinos, ya no tenemos curación de esto. Entonces los síntomas muchas veces, ¿no es cierto?, es mejor no tenerlos, es decir, es mejor llegar a la colonoscopia sin tener síntomas, no esperar a tener síntomas para ir a la colonoscopia. Quizás ese sea el motivo principal de esta charla, que hoy en día se lleven la idea, como dije antes, primero, de que si tengo 45 años, tengo que tener yo mi iniciativa, si soy hombre o si soy mujer, de ir a mi médico y pedirle que me haga una colonoscopia para quedarme tranquilo, sin tener ningún síntoma. Y el colega que me escuche, sea gastroenterólogo, cirujano o clínico, si su paciente tiene 45 años, que le pida una colonoscopia por más que no tenga síntomas. Porque en esto, donde ganamos nosotros, en el segundo tumor en frecuencia, nada menos, ¿no es cierto?, tanto en el hombre y en la mujer, es que lo prevenimos. Lo prevenimos porque o no encontramos nada o encontramos un pólipo, lo sacamos por endoscopía y se resolvió el problema. Mientras que si lo dejamos y ya tenemos síntomas, que los síntomas pueden ser deposiciones con sangre, o ya el paciente se nos ocluye o se distiende, o tiene vómitos, o tiene dolor, o tiene pérdida de peso, o tiene síntomas atribuibles porque ya se fue a otro órgano, por ejemplo, hizo una metástasis al hígado y ya está dando síntomas por eso, ya tenemos una enfermedad muy avanzada, en donde las soluciones son pocas, es decir, son paliativas, no curativas. Perfecto, vemos si tenemos alguna pregunta más, seguramente habrá. Los síntomas, me preguntan acá si los síntomas del cáncer de colon pueden presentarse antes de los 45 años. Claro, es tan variado el tema síntomas del cáncer de colon, porque yo les decía, sí pueden presentarse. Primero, es muy excepcional que una persona antes de los 45 años tenga un cáncer de colon, eso lo aclaremos, ¿no es cierto? Porque acuérdense que uno de los factores de riesgo era la edad. Pero también dije en algún momento de mi conferencia que hay personas que excepcionalmente pueden ser jóvenes y tener un cáncer de colon. Ahora, los síntomas que por ahí la gente pregunta, del colon irritable, si ustedes se ponen a ver, que es una enfermedad funcional y que lo da el estrés, que me da dolor, me da distensión, me da constipación, me da diarrea, por ahí son muy similares a lo que puede ser un síntoma de un cáncer de colon. Lo que pasa es que no es lo mismo tener esos síntomas y tener 20 años de edad y tener esos síntomas que me aparecieron ahora y tengo 60 años de edad. Entonces, en el adulto mayor tengo la obligación de estudiarlo sí o sí. En la persona más joven me da un hándicap para decir, no, debe ser que quizás algo funcional, lo voy a medicar, veo cómo responde y en algún momento le haré una colonoscopia, pero no tengo apuro en realizarla. Por eso los síntomas yo diría que es lo menos importante. El mensaje de hoy es estudiarme sin síntomas. Para yo, para que yo llegue si tengo algo en un periodo temprano y con soluciones. En cambio, si yo voy con síntomas ya pensando en un tumor de colon, quizás ya esté llegando tarde a la consulta y las soluciones van a ser menos. Perfecto, ¿habrá alguna pregunta más? Seguramente. Bueno, vemos por acá. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las claves para prevenir el cáncer de colon? Bueno, las claves para prevenirlo es un poco lo que les dije yo al principio, ¿no es cierto? Hacer una dieta rica en fibra, comer pocas carnes rojas, pocas grasas,
que la vida no sea sedentaria, es decir, que haga actividad física, que no fumen, que no consuma alcohol. Eso ayuda muchísimo, y también, por supuesto, que ayuda que yo me haga los estudios pertinentes, es decir, ¿cómo puedo prevenirlo? Realizándome un estudio, ¿no es cierto?, a los 45 años o comenzar con esto y prevenir, ¿no es cierto?, encontrar lesiones que después puedan convertirse en un cáncer de colon. Como ustedes ven, el cáncer de colon es un cáncer totalmente prevenible si nosotros hacemos las cosas a su debido tiempo, y totalmente curable si lo encontramos en el estadio de pólipo o si lo encontramos en el estadio de un cáncer in situ muy chiquito que no sea invasivo. El tema es que para llegar a todo eso yo no tengo que tener síntomas, sino directamente tengo que recurrir a hacerme los estudios pertinentes, que en este caso sería la colonoscopía. Perfecto, seguramente hay más preguntas, creo por acá. Espero que si alguno no queda satisfecho, le puede volver a rehacerla y así le terminamos de contestar. ¿Cómo identificar qué deposiciones son con sangre? Con sangre son producto de hemorroides o por causa de pólipos o lesiones precancerosas. Bueno, esto es bastante difícil. Les voy a aclarar porque soy especialista, pero espero que lo entiendan. Por suerte, ¿no es cierto?, la causa de sangrado, la proctorragia, que es un sangrado de sangre roja de escasa cantidad después de la deposición, es decir, yo voy a hacer una evacuación y evacúo materia fecal y después al finalizar hago una evacuación con sangre roja, fresca, rutilante. Por suerte, si soy una persona joven, casi siempre es un hemorroide. Debe ser la causa por lejos más frecuente. Pero, si yo tengo cierta edad, es decir, 45 años o más, yo no puedo decir, cierro la página y tengo seguramente un hemorroide. Como yo digo siempre, no tiene blanqueada su situación. No se hizo un estudio endoscópico, no tiene blanqueada su situación. ¿Por qué? Porque los pólipos que tienen más de 2 centímetros solamente dan un síntoma, y es sangrar. Es decir, que yo puedo tener un pólipo en el recto que tenga más de 2 centímetros y solamente da un síntoma, que es sangrar. Entonces, por esas razones que a esa persona se le solicita el estudio, para descartar que tenga un pólipo, y si fue un hemorroide, listo, nos quedamos tranquilos. Y si fue un pólipo, lo extirpamos y listo, evitamos que llegue a problemas mayores. Bueno, la pregunta siguiente que me llegó es: ¿existen riesgos al momento de realizar la colonoscopía teniendo tomado el intestino por endometriosis? Bueno, esto siempre existe en riesgo. O sea, en medicina no diríamos la verdad si hubiera estudios, ¿no es cierto?, que no existiera ningún tipo de riesgo. Pero por supuesto que si está en manos avesadas, con una buena preparación, con una buena anestesia y con gente experta, los riesgos se disminuyen. Es decir, con gente que tenga bastante caudal de estudios, digamos, en su haber. Cuando hay endometriosis, ¿no es cierto?, puede haber adherencias. Si uno pasa con cuidado, debería no tener problemas en llegar al ciego. Si la adherencia es tan importante y no pasa, bueno, el médico tiene que saber valorar, ¿no es cierto?, que la relación beneficios-riesgo. Es decir, a lo mejor yo veo el camino expedito para seguir con mi endoscopio, pero el esfuerzo que debo realizar para que pase el endoscopio es muy grande. Entonces, entre dañarlo al paciente y no completar este estudio, es preferible no dañarlo. Eso todos los días con una colonoscopía o con una endoscopía digestiva alta uno lo está poniendo, ¿no es cierto?, en la balanza. Es decir, primero, como dicen, ¿no es cierto?, no dañar. Y segundo, bueno, ver cómo lo vamos a ayudar al paciente. Porque también existen otros métodos de estudio en los cuales no lo vamos a dañar. Pero si usted concurre, señora o señora seguramente, porque es una endometriosis, a una persona experta, debería no haber problemas en su colonoscopía. Otra pregunta que nos dice o que nos llega es que la videorectoscopía puede descartar un cáncer de colon. Bueno, fíjese que ahí la palabra dice videorectoscopía, es decir, estamos hablando de video, es un médico que está viendo en una torre de video, rectoscopía, está viendo solamente el recto. Acuérdense que el colon tiene el ano, el recto, el sigmoides, el colon izquierdo, el colon transverso, el colon derecho, el ciego. Son varias porciones que tienen su nombre determinado. Con una video recto yo solamente veo 40 centímetros, que generalmente se llama video recto sigmoidoscopía. Veo hasta los 40 centímetros del ano y nada más. Mientras que si yo llego desde el ano hasta el ciego, hasta donde finaliza el colon, es decir, todo lo que es el intestino grueso, entro a aproximadamente 1,80 m. Por eso no es un estudio que me diga a mí, ese solo estudio, que yo no tengo un cáncer de colon.
debería completarse con una videocolonoscopia total. Perfecto. Espero les haya quedado claro el tema. Hay pacientes que por ahí no se puede completar, ¿no es cierto?, el estudio completo y por ahí le piden un colon por enema y una videorectosigmoidoscopía. Bueno, y un colon por enema bien hecho más una videorectosigmoidoscopía, sí puede quedarse tranquilo que descartó un cáncer de colon. Nos preguntan acá, dice, me acaban de detectar sangre en la materia fecal analizando una muestra. ¿A qué se puede deber? Bueno, debería saber, seguramente le hicieron el test que se llama sangre oculta en materia fecal. Ese test, lo ideal es hacer el test inmunológico para que no nos dé falsos positivos. Y ese test, en realidad, es para población en general, yo chequear si hay alguien que pierde, ¿no es cierto?, sangre en materia fecal y que serían candidatos a hacer una colonoscopía o no. En realidad no me está confirmando nada. Puedo tener un hemorroide nada más y tengo sangre oculta en materia fecal positivo. O puedo tener un pólipo y también tengo sangre oculta en materia fecal positivo. Y puedo tener también un cáncer y también tengo sangre oculta en materia fecal positiva. Es decir, no nos confirma nada. Solamente nos está diciendo, hágase una videocolonoscopía para encontrar bien la causa de certeza de qué le está produciendo a usted la hemorragia. Otra pregunta que nos hacen es, mi papá tuvo un cáncer de colon, mis estudios y los de mi hermano salieron bien, ¿cada cuánto debo realizarme la colonoscopía? Sería muy importante saber a qué edad tuvo su papá el cáncer de colon, como hablé antes, ¿no es cierto? Y usted y sus hermanos deberían hacerse los estudios a partir de los 45 años de edad y cada 5 años si los estudios fueron siempre normales y el colon estuvo limpio. Serán los controles acortados si encontraron pólipo en algunos de ellos. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Existe, acá nos dice, relación entre el vaso y el cáncer de colon. Entre el vaso y el cáncer de colon, no, ninguna. O sea, me imagino que es el vaso como órgano, ¿verdad? El cáncer de colon, no existe para nada. Sí existe, en ese caso, no, nada que ver. Sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, algo que les dije antes, que por ejemplo hay dos tipos de cirugía que por ahí ponen el uréter que desemboca en el sigmoide, donde el paciente tiene algún traumatismo por algún accidente, y en esos casos sí puede aumentar la incidencia desvían en ese caso la orina al sigmoides, y en ese caso pueden, ¿no es cierto?, producirse mayor cantidad de cáncer en esos pacientes que en otros. Bien. Y vamos a ver ahora, quizás sea la última pregunta por el tiempo, si la endoscopía permite visualizar un trayecto del colon y en qué caso es necesaria una cirugía. Bien, la endoscopía nos permite visualizar todo el colon, o sea, el ano, que son los primeros 3 centímetros, el recto, el colon sigmoide, el colon izquierdo, el colon transverso y el colon derecho. Es decir, nos permite visualizar en más del 90% de los casos el colon o intestino grueso en toda su extensión. Eso es muy importante, quedarse tranquilo que eso es así. Por supuesto que existen excepciones, cuando el colon es muy largo, pero sí se puede ver. Y lo otro, ¿en qué casos es necesaria una cirugía? Acuérdense que la cirugía hoy en día está, la cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía laparoscópica, y la cirugía convencional, que se ha hecho toda la vida, ¿no es cierto?, a cielo abierto. Entonces, si tenemos un tumor que es muy chiquito, que es un cáncer in situ, o que no tiene ganglios tomados, que eso lo vemos antes por la tomografía, pero que no puede ser resecado totalmente por la endoscopía, entonces, si el endoscopista lo sacó, pero nos informa el patólogo que quedó algún resto de lesión en el colon, en ese pólipo extirpado, se lo enviamos al cirujano, generalmente lo marcamos con tinta china, lo mandamos al cirujano laparoscopista. Es una cirugía mucho menos agresiva que la cirugía convencional a cielo abierto, con una recuperación mucho más rápido y con muy buenos resultados. Ahora, si el paciente tiene ya en la tomografía ganglios tomados, ¿no es cierto?, es decir, y el tumor es grande, la cirugía que se recomienda es la cirugía a cielo abierto, como se hacía hasta estos últimos años en que se incorporó la laparoscópica. Buenas tardes y espero haya sido provechosa la conferencia.